El día de hoy vamos a compartir una historia que muchos de nosotros la conoce, hemos hablado muchísimo alrededor de eso, y vamos a hablar de esa historia y vamos a parar en un punto de esta historia, a ser un poco más profundo. Pero acá no importa cuántos años tengas en el Señor, si es la primera vez que vienes, si tienes una semana, un mes, 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, yo creo que siempre es bueno recordar la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel, que es una historia que es muy parecida a mi vida y lo más probable también a tu vida, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esa historia rápidamente, ¿no? Como saben ustedes, el pueblo de Israel estuvo como esclavo en Egipto durante muchísimos años, ¿no? Los egipcios eran en ese entonces una nación y un pueblo muy poderoso que tenía muchos recursos y tenía como esclavo este pueblo que era el pueblo de Israel, ¿no? Y era maltratado, era vejado, vivía una situación muy difícil en Egipto, que era muy poderosa, como les digo, ¿no? Y Dios decidió ese momento, después de muchos años, liberar a ese pueblo de Egipto, a ese pueblo, perdón, de Israel, del dominio de Egipto. Así como en algún punto de nuestras vidas nosotros pertenecíamos al mundo que representa Egipto y Dios decidió interceptar nuestras vidas y rescatarnos de esa esclavitud que nosotros vivíamos. Yo viví en esa esclavitud 35 años de mi vida, y Dios decidió rescatarme, así como decidió rescatar a este pueblo de, llamemos, las garras del faraón, ¿no? Y Dios lo hizo de una manera no poco visible, o sea, muy visible ante todos, ¿no? Él envió unas plagas, envió 10 plagas, y cada plaga representaba de alguna manera el poder de Dios sobre la tierra, ¿no? Hacía cosas que eran muy ilógicas para la naturaleza humana, y mandó estas 10 plagas, y finalmente mandó una última plaga, que es la 10ª, que es la muerte de los primogénitos, ¿no? En una noche iban a morir todos los primogénitos de los egipcios, ¿no? El hijo mayor. No solamente del pueblo egipto, sino también de sus ganados y de todo lo que vivía en Egipto, a excepción de los hijos de Israel, ¿no? De sus hijos. Y bueno, mandó esta plaga y Faraón ya no pudo con esta plaga y finalmente decidió dejarlos ir. No los quería dejar ir a este pueblo, pero finalmente después de esta plaga tan dura que tocó su casa, que tocó algo que para ese entonces y también para ahora nuestros hijos son tan importantes, ¿no? Entonces, finalmente Faraón dijo, bueno, vayan, salgan de mi dominio y váyanse. Y este pueblo que había visto todos estos milagros, ¿no? Estas 10 plagas, cómo Dios había actuado con poder en esas circunstancias, así como tú has visto cómo Dios ha actuado con poder en tu vida. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia de salvación increíble. Yo personalmente la tengo y estoy convencido que ustedes también, ¿no? Como Dios nos separó de ese mundo y nos hizo su pueblo escogido. Y ahí vamos al primer versículo. Esta palabra está en Éxodo 15, 22. Y antes de leer eso, perdón, el pueblo, Faraón los deja ir y este pueblo se va. Se va y de ahí Faraón se arrepiente. Y dice, no, que no se vayan, hay que ir tras ellos, hay que corretearlos. Y sale con su ejército poderoso, con carros, con caballos. Todos los israelitas estaban a pata, como se dice. Y viene este ejército súper poderoso y está esta escena en donde este pueblo que estaba escapando de esa esclavitud que había estado durante muchísimos años, está en esta encrucijada. Al frente tiene el Mar Rojo.
y atrás tenía todo este ejército súper poderoso. Y estaba en esta encrucijada. Siempre me pongo a pensar que muchas veces nosotros en nuestra vida estamos en esa encrucijada, en donde si vemos en lo natural, no vemos una escapatoria a nuestra situación y a nuestra circunstancia. Vemos ese mar súper caudaloso y ese ejército detrás nuestro que nos quiere. Faraón no quería agarrar al pueblo para acariciarlos, ¿no? Los quería volver a capturar. Y yo siempre me detengo a pensar en esta situación, porque muchas veces son circunstancias que nosotros podemos vivir en nuestras vidas, que nos sentimos realmente acorralados, que nos sentimos sin una salida a la vista. Y son ese tipo de situaciones donde es Dios que interviene y toma el control, como pasó con este pueblo. Dios abrió ese mar. ¿A quién se le puede ocurrir que podría abrir el mar para que caminaran en seco y pudieran cruzar? Y no solo eso, abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco, pero ahí no acabó la historia. Una vez que pasó, entraron los egipcios, vieron el huequito y dijeron, por acá me meto. Y cuando estaban en pleno cruce, Dios volvió a juntar sus aguas y destruyó a todo este pueblo. O sea, no solamente salvó la vida de los israelitas al permitirles cruzar, sino destruyó a su enemigo. Y eso hace Dios con nuestras vidas. Él no hace cosas pequeñas. Él no hace cosas que el hombre pueda pensar, oye, esta es una casualidad. No, Él hace cosas grandes para demostrar a todos nosotros que Él tiene control sobre nuestras vidas, que Él es el único que puede darnos esa esperanza. Él es el único que puede curarnos. Y como les digo, esta historia podemos haberla escuchado muchas veces. Y yo siempre los animo a pensar en esta historia, porque es la historia de nuestras vidas. Es lo que nosotros hemos vivido. Es lo que nosotros podemos estar viviendo ahora. Entonces tienes este pueblo que ve todos estos milagros, que con estas plagas lo liberó, que abrió el mar, algo totalmente ilógico. Y de ahí salen, ya casi vamos a Éxodo 15:22, y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces Dios había mandado a este líder, que era Moisés, a salvar a este pueblo. Dios usa personas, Dios usa líderes para guiar a su pueblo, para llevarlos por el buen camino. Y salieron del Mar Rojo y anduvieron en el desierto durante 3 días y no tenían agua que tomar. Y es duro, ¿no? Se dice que un hombre puede permanecer mucho tiempo sin comer, pero poco tiempo sin tomar agua. Y la realidad es que estaban 3 días sin poder tomar agua en el desierto, que el desierto, como saben ustedes, tiene pues condiciones extremas, no tiene mucho calor durante el día, muchísimo calor, y tiene muchísimo frío en las noches, ¿no? Hay cambios de temperatura muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y ellos tenían sed. Y definitivamente eso era una crisis, ¿no? Y de repente ellos comenzaron a hablar entre ellos. Cuando hay una crisis, ¿qué es lo que pasa? Comienzas a conversar con las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? En vez de hacer lo que debemos hacer cuando estamos en una crisis. Cuando tú estás en una crisis, cuando estás tú en una situación difícil que puedes estar atravesando ahora o la has atravesado antes, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que mirar? Tienes que mirar a Dios. Tienes que mirar hacia arriba
y pedirle ayuda y socorro a Dios. Decirle, Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Decirle, no puedo más, tengo sed, no sé qué hacer. Me encuentro en una situación que aparentemente no hay salida. Te necesito. Porque este pueblo, así como tú, así como yo, hemos visto milagros en nuestra vida. Y hemos visto milagros totalmente ilógicos en nuestra vida. Y sabemos que Dios hace milagros, pero nos cuesta pedirle, nos cuesta ponernos de rodillas y decirle, Señor, no puedo más. Señor, no puedo con esta situación. Y en Éxodo 15:24 dice, bueno, ¿qué hizo el pueblo? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y esto lo hemos compartido antes también. Cuando tú tienes una situación difícil en tu vida, en este momento era la sed que ellos tenían. Estaban en el desierto y tenían sed, pero cuando tú estás en una situación, en una circunstancia difícil en tu vida, tú le echas la culpa a quién. A veces contra Dios, pero lo más fácil es echarle la culpa a tu líder. En este caso, lo más fácil de este pueblo es decir, murmurar contra Moisés, hablar mal de Moisés. Y muchas veces pasa eso, ¿no? De hecho, se compartió el domingo pasado sobre eso. Sobre cómo adentro de una congregación pueden haber personas que murmuran contra sus líderes. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar mal de otra persona, a espaldas de la otra persona, para que esa persona no se pueda defender, no te pueda decir qué es lo que él siente, qué es lo que él sabe. ¿No? Y es así, primero murmuras y después increpas. Y le decían, ¿qué hemos de beber? Y el líder nunca es responsable de tus circunstancias. Como Moisés. Moisés no era responsable de que no hubiese agua en esos 3 días. ¿O sí? Él era el culpable. Él le había llevado al pueblo por cierto camino y no había habido agua. No. Pero igual, el pueblo lo agarra, como se dice, como piñate santo. Y son las circunstancias, hermano. ¿Y qué es lo que pasaba con este pueblo en el desierto? ¿De qué carecía? ¿De qué carecemos nosotros cuando estamos pasando por una circunstancia difícil en nuestra vida y no miramos a Dios y le pedimos su ayuda? Carecemos de fe. No tenemos fe en que Dios va a solucionar nuestras circunstancias en su momento y de la forma que Él crea conveniente, no de la tuya. Y como carecemos de fe, bajamos la mirada y vemos alrededor nuestro, y ahí está el líder, ¿no? Parece que tiene estrellitas ahí porque justo a él viene la crítica, como pasó en esta historia. O sea que murmurar es un sinónimo de amnesia, hermanos. De no acordarte cómo Dios te ha salvado. ¿Cuántas veces te ha salvado? ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuánta misericordia ha tenido por ti? Te olvidas y piensas en lo que hay alrededor tuyo. Así como ese pueblo de Israel se olvidó todo lo que Dios había hecho por él, así también tú te olvidas. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él dice suplirá todo lo que tú necesitas, pero no de acuerdo a lo que tú esperas. Si tú tienes una necesidad de algo, una circunstancia,
Dios no la va a arreglar como tú quieres que se arregle. Dios la va a arreglar de acuerdo a sus riquezas. Y yo trataba de buscar cuáles eran sus riquezas. Y miren, bondad, tolerancia, paciencia, sabiduría de Él, de lo alto. Entonces sus riquezas no coinciden normalmente con nuestras riquezas. Tú quieres, y voy a poner un ejemplo muy simple, que consigas trabajo. Estás pasando por una situación difícil y no consigues trabajo. Y tú quieres que el Señor te dé trabajo. De repente te lo va a dar, pero de repente va a ser un trabajo diferente. De repente te lo va a dar en un momento distinto al que tú quieres. Él no va a dejar que tú mueras de hambre. Pero Él va a solucionar tu circunstancia de acuerdo a lo que Él quiere para ti, que son cosas mucho más superiores a las cosas naturales que tú quieres. El hombre es increíble porque el hombre ve así, ve acá, la solución inmediata. Y Dios tiene un grado de profundidad en tu vida, que Él ve mucho más allá. Él quiere una solución para ti, que sea una solución que vaya mucho más allá de tu necesidad. Él te va a dar algo enorme, algo glorioso para ti, que va a barrer el suelo con tu necesidad. Él te va a dar algo enorme y maravilloso en sus riquezas. Miren sus riquezas, bondad, tolerancia. Hoy día vamos a compartir sobre las raíces de amargura que alguien puede tener en su corazón. Pero Él quiere cubrir y solucionar esa amargura con bondad, con tolerancia, con amor. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver eso con mi necesidad? Pues tiene que ver muchísimo, porque tú sigues viendo 1 metro adelante y Dios ve 10 años adelante tuyo, 20 años adelante tuyo y quiere algo enorme para ti. En este versículo Pablo destaca este cuidado paternal que Dios tiene para con sus hijos. Y Dios quiere cambiar esa queja tuya en felicidad. Quiere cambiar esa queja tuya, esa murmuración, en amor. Quiere que tú recibas una liberación. Muchas veces, hermanos, podemos tener, todos hemos tenido amargura en algún momento en nuestras vidas. Todos. Algunas amarguras duran más tiempo, otras años, y no te dejan avanzar, ¿no? Pero la amargura es un gran problema en los cristianos, en los creyentes. Vamos a leer el versículo principal del día de hoy, que es el versículo que yo quisiera que tú te lo acuerdes y que lo leas permanentemente. Está en Hebreos 12:15, que más claro no lo puede decir. Atesora este versículo y llévalo dentro de ti, porque es una enseñanza que nos tiene que acompañar en todo nuestro caminar. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Como que tiene 3 partes este versículo que hay que analizar, ¿no? Primero, algo que es una de las cosas más importantes para un creyente, un deseo importante, que es que podemos perder el perdón de Dios, podemos perder su gracia, podemos perder su perdón y por ende nuestra salvación. Segundo, fíjense que dice, brotando alguna raíz de amargura. Quiere decir que esta raíz que crece dentro de nosotros
va creciendo, va aumentando en el tiempo. No es que tú tengas una amargura y se quede ahí estancada, va aumentando en tu vida. Brotar quiere decir crecer. Y esa raíz va creciendo. Comienzas con algo pequeño y va aumentando. Y llega un punto que ya no puedes controlarlo. Es más que tú. Ya tomó tu vida. Tomó tu vida. Tomó tus decisiones. Tomó tus acciones. Toma lo que tu boca dice. Toma lo que tu mente piensa. Ya no tienes control sobre ella. Y sí, alguien puede sentirse ofendido. Alguna ofensa que te pueden haber hecho. Algo que nos dolió. Yo trataba de recordar alguna raíz de amargura que haya estado en mi vida mucho tiempo. En general, y yo siempre se lo digo a mi esposa, yo soy una persona que no guardo rencor. Tengo mi mochila ligera, no la cargo de piedras, no es pesada. Pero yo sí tuve una etapa en mi vida donde tuve mucho rencor hacia un ser amado mío, hacia mi hermano. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía 2 años. Y mi papá tuvo otra familia. Se volvió a casar y tuvo un hijo que era mi hermano. Y mi papá y su esposa de ese entonces hizo muchas diferencias entre él y yo. Muchísimas diferencias. Yo era niño. Yo le llevo 4 años a mi hermano. Y mi papá hizo muchas, y su mamá hicieron muchas diferencias conmigo. Los pusieron a él en un super colegio y a mí en un colegio no tan bueno. Lo llenaban de atenciones, le daban todo. Y en esa época que eres niño, ¿qué puede ser un todo? Pueden ser los juguetes. El niño tenía un montón de juguetes y yo con las justas tenía una pelota de trapo. Y yo veía que él tenía, pues, no sé, una pista de autos enorme. Y yo tenía una pelota de trapo. Y a él le daban las mejores comidas y a mí no. Y yo crecí de niño viendo esa diferencia. Y yo generé una amargura muy fuerte contra mi hermano, que también era un niño, que no tenía la culpa de las decisiones que sus padres tomaban ni las diferencias que sus padres hacían con él y conmigo. Pero yo generé una amargura contra él. Era un resentimiento, era en algún punto un odio contra él. Y yo en ese momento tenía 12 años, él 8, 15 años, él 11. Y esta historia me acompañó muchos años que no me permitió desarrollar una relación con él, por esta amargura que yo tenía. Amargura que a simple vista era entendible. Cuando mis hermanas mayores veían esta diferencia que había, ellas también pensaban como yo, pero yo no conocía a Dios. Y yo cargué esa amargura por muchos años de mi vida, muchísimos años de mi vida. Y ahí iba creciendo. Y ya todo lo que veía de él no me gustaba. Yo no quería pasar tiempo con él, no quería ser su amigo, no quería hablar con él. Cada vez que veía algo de él más bonito que él tenía y que yo no tenía, yo no tenía buenos sentimientos hacia él, en general. Y fue súper duro porque cargué esta raíz de amargura muchísimos años. Hoy yo amo a mi hermano y no tengo nada contra él. Le deseo lo mejor. Pero tengo que reconocer que en ese momento no le deseaba lo mejor. No quería lo mejor para él.
Y yo he vivido en carne propia esa raíz de amargura que fue creciendo durante muchos años. Y seguramente, porque una de las cosas que tiene la raíz de amargura es que es profunda, que está en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, como un árbol, si un árbol tiene una raíz que no está bien, que está podrida, que está enferma, el árbol no se ve bien, no da buen fruto. Y así pasa cuando tú tienes una raíz de amargura. Al final puedes ver en esa persona que es una persona amarga, y yo lo viví cuando era joven con mi hermano, era una persona áspera, agresiva, triste, pesimista, todo lo veía mal, y hablo de mi relación con él. Era crítico, todo criticaba. Él subió un poco de peso y yo lo criticaba mucho. Y no hacía deporte, yo hacía deporte y siempre me comparaba con él. Y a la primera que podía hablaba mal de él y murmuraba contra él. Y eso pasa. Cuando nosotros tenemos una raíz de amargura que es profunda, créanme, que se ve en lo exterior. No puede pasar inapercibido. Siempre hay un detalle donde tú ves ser áspero, ser agresivo, o triste, o crítico, o rajón. Se ve al final. Lo vemos. Todos nosotros. La amargura te envenena, te destruye. En Job 21:25, la palabra nos dice, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. ¡Qué horrible! Que la palabra te diga que esa amargura puede hacer que nunca en tu vida hayas comido con gusto. Claro, tú puedes tener pues chispazos de alegría, de felicidad, pero ese no es el creyente, ese es el mundo. El mundo también tiene chispazos de felicidad. El creyente tiene una alegría y una paz y un gozo estructural en su vida. Incluso cuando pasamos circunstancias difíciles. De hecho, esa es la forma que el mundo nos ve y nos dice, wow, mira esta persona, mira lo que le está pasando, pero mira su rostro, mira su felicidad, mira su gozo ante esa circunstancia difícil, ante esa enfermedad, ante esa necesidad. Tienen una cara de gozo. Pero la palabra dice que esa amargura puede hacer que nunca comas con gusto. ¿Qué busca una persona amarga? Me preguntaba yo. ¿Qué buscaba yo cuando era niño con mi hermano en esa persona, habiéndome convertido en esa persona amarga? Yo buscaba, sentía que me debían algo. Sentía que había que resarcir ante mí una situación que me había parecido injusta. Quería cobrar algo a cambio. Yo decía, sí, yo tengo esta amargura, pero es porque a mí me han hecho muchas cosas. Han sido malos conmigo. Han hecho cosas injustas conmigo. Y yo quiero que me paguen. Yo quiero que me devuelvan lo que yo me merezco. Eso es lo que busca una persona amarga. Que nos devuelvan algo. Y como Dios, en su infinito amor, nos enseña una forma distinta de actuar, nos los dice en Romanos 12:17. ¿Qué voy a esperar de ese resarcimiento que yo estoy esperando por esta amargura que yo cargo adentro? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
el Señor nos enseña que nuestra amargura se va a curar con amor. Se va a curar con la sabiduría de Dios, que viene mucho más allá de nuestra sabiduría terrenal. Y así fue en mi vida. Finalmente yo conocí a Dios y yo, más que tengo palabras de amor con mi hermano, no tengo nada en mi corazón, ninguna carga en mi corazón. El Señor pudo limpiar mis raíces, curar mis raíces. Porque muchas veces, hermanos, la amargura no solamente te contamina a ti, sino que arrastra a muchos con ella. La amargura puede contaminar a otras personas, a tu familia, a tus hermanos, como fue en mi caso. Mis 3 hermanas mayores, una me lleva 7, 9 y 12 años de edad, eran pues mis primeras defensoras. Y yo había hecho y las había contaminado con esa amargura. Y hoy han pasado los años y de repente a algunas de ellas todavía les queda esa relación o esa idea de injusticia con mi hermano menor. Y yo no pude ser limpiado. Se dice que la amargura es el pecado más contagioso. Escuchen bien, más contagioso que pueda haber. La amargura va degenerando en nuestras vidas. Lo dice la palabra en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y miren cómo va degenerando. Amargura, primero es amargura, de ahí es enojo contra todos, de ahí es ira contra esa persona o esa situación, de ahí es gritería y de ahí acaba con malicia. Termina siendo malicioso contra esa persona o contra esa situación. La amargura es dolorosa, lo decía el salmista Asaf. Él, cuenta ese salmo, lo pueden leer, que es el Salmo 73, él tenía envidia. Como yo, con mi hermano. Era envidia lo que yo tenía. Era envidia de todo lo que le daban a él y no me daban a mí. Él tenía envidia. Lo más increíble es que Asaf tenía envidia de los impíos, de su prosperidad. ¿Y qué decía él? Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Entonces lo que tenemos que entender en este punto es que la amargura o esa sensación de injusticia a quien causa dolor es a uno mismo, es a ti. A él le causaba punzadas en el corazón. Y es bien importante porque esta amargura, y nosotros a veces compartimos en la reunión de parejas, pasa mucho en la reunión entre esposo y esposa, cómo la amargura se contagia dentro del matrimonio. Es muy fácil que uno de los dos tenga una amargura y que contamine a su esposo o a su esposa. Y eso no debe ser así. Y yo te aliento, hermano, a que cuando esa situación pase en tu matrimonio, tú seas firme en decir, lo que te está pasando a ti está mal. Lo que hay en tu corazón está mal. Eres tú quien tienes que cambiar. Tenemos que acercarnos a Dios juntos. Esa es la solución. No hacerse uno con la amargura. Es ser firmes, sea varón o sea mujer. Porque la amargura en algún punto llega a los matrimonios individualmente. Es muy difícil que la amargura llegue al esposo y a la esposa juntos.
Normalmente llega uno y entra al matrimonio. Y es la pareja la que debe estar firme. Y con amor decirle, esposo, eso que tú estás sintiendo no está bien. Tú no eres perfecto también. ¿Por qué juzgas a las personas? ¿Por qué juzgas a las circunstancias? Yo necesité en ese momento de niño que alguien me hubiese dicho, oye, tu hermano no tiene la culpa, es un niño. Él no es culpable de lo que te está pasando a ti. Pero no la tuve. Más bien tuve un espíritu de cuerpo de generar este rencor hacia él. Por eso es muy importante en el matrimonio que o el hombre o la mujer que vea que su pareja está sintiendo esa raíz de amargura, esté firme en el Señor. Porque otra coincidencia que pasa cuando alguien tiene una amargura es que, y en el Señor no hay coincidencias, es que no tiene una relación estrecha con Dios. Está alejado de Dios. Y ahí es donde la ayuda idónea, sea hombre o sea mujer, tiene que ayudar en esa situación. Ese hombre o esa mujer tiene que ser usado para llevarte a los pies del Señor, a que Él te cure. Yo he repetido esta frase mucho y me la sé de memoria. Dice, la venganza es como tú tomar el veneno y esperar que tu enemigo se muera. Es así de simple. Tú tomas el veneno y esperas que quien te haya hecho daño se muera. Quien se va a morir eres tú. Quien va a sufrir eres tú. Quien tiene las consecuencias de ese rencor, de esa murmuración, de ese odio, eres tú. ¿Saben qué? Muchas veces la otra persona ni sabe. Yo estoy seguro que mi hermano menor nunca se enteró que yo sentía esto por él. Él era feliz. Y quien cargaba este dolor era yo, que no me dejaba avanzar. Miren lo que dice ese salmista más adelante en el versículo 73 y acordémonos de estas palabras. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Y eso lo repito una y otra vez yo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Y cuál es la clave de estos 3 versículos? Que este salmista dice, yo siempre estuve contigo. Tenemos que aferrarnos a Dios en esa situación difícil. Él primero, y es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando sentimos esta raíz de amargura, cuando sentimos este resentimiento en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios, reconozco esta situación, reconozco que yo no puedo solo, reconozco que mis pensamientos me traicionan, que mi oído me traiciona, que mi boca me traiciona. Reconozco que yo no puedo. Y segundo, en ese tipo de situaciones tengo que estar con Dios. Y Dios a este salmista lo guió y lo aconsejó. Como te va a guiar y te va a aconsejar a ti, pero tienes que ir tras de Dios. Él pudo vencer esta amargura porque permaneció en Dios. No permitió que esta raíz cautivara su corazón y terminara en una cárcel. Así como lo dijo el apóstol Pedro a Simón en Hechos 8:23, porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y así es la amargura, es como una prisión. Y acá no hablamos de barrotes, estás aprisionado, estás tomado por esta amargura y este rencor. Bueno, y ahora regresamos a esa historia. ¿Se acuerdan? Estábamos en el desierto 3 días con sed y encontramos esta agua y el agua estaba amarga. No se podía tomar. Y en Éxodo 15:25
Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés, como líder de este pueblo, hizo algo que debió hacer el pueblo. Como les dije yo, cuando estás en esta situación difícil, tienes que pedirle a Dios ayuda. Y este pueblo no le pidió a Dios ayuda. Tuvo que ser su líder. Dice, le clamó a Jehová, le pidió, le rogó por ayuda. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Tenemos que esperar que tu líder haga lo que tú no haces. Tenemos que esperar que ese líder haga lo que tú no eres capaz de hacer. Y a veces nos acostumbramos a que nuestros líderes nos solucionen nuestros problemas. Nos hablen, nos llamen la atención, nos enseñen y no hacemos lo elemental, que es buscar a Dios en esa situación. ¿Y qué pasó? Moisés clamó y Jehová, dice la palabra, dejemos el versículo por favor proyectado, le mostró un árbol. Y eso pasa cuando tú estás en una situación difícil. Dios te muestra cuál es la solución. A través de otra circunstancia, a través de un hermano, a través de un líder, a través de lo que fuese. Pero Dios le muestra a Moisés la solución al problema que estaba viviendo ese pueblo en ese momento. Y le mostró, dice, un árbol, y ese árbol lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces tú tienes esta amargura en tu vida. ¿Cómo puede esta amargura en tu vida, como esas aguas amargas, endulzarse? Con ese árbol. ¿Qué representa ese árbol? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo único que puede endulzar tu situación. A Él tienes que recurrir. Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Esa respuesta que le dio Dios a Moisés fue la cruz, fue el perdón. Y es lo que tú tienes que buscar en tu vida si tú tienes tus aguas amargas. Y en el versículo siguiente dijo, en el 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Quisiera invitar a los músicos, por favor. Entonces se dice que Dios los probó, así como Dios te prueba esta mañana. Y le dice, así como Dios te dice esta mañana, oye, si tú oyeras mis mandamientos, si oyeras la voz de Jehová realmente y no oyeras lo que te dice otra persona, si no miraras las circunstancias, si no prestaras oídos a comentarios y escucharas a Dios, realmente Él va a hablar contigo. Y a veces nos cuesta prestar oídos al más sabio de todos. Él es el único recto. Él es Dios que todo lo sabe. Que todo lo sabe. Y su palabra lo dice. Si tú me oyes a mí y solo a mí, ¿qué va a pasar? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios y al mundo te tocará a ti. Por eso, hermanos, debes llevar tu amargura a la cruz. Debes llevar tu situación difícil, tu situación de injusticia a la cruz.
Él te va a sanar. Jehová es un Dios sanador. Así es, hermanos, Dios ha provisto ocuparse de nuestra circunstancia, de nuestra amargura, de nuestra situación difícil. Él solo quiere que busques su cruz, que lleves esa situación ante Él, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios quiere sanar, hermanos. Dios quiere sanar tu amargura de tu pecado. Dios quiere sanar tu amargura hacia Dios, tu amargura hacia las circunstancias que tú estás viviendo, a las injusticias que crees que te han pasado en tu vida, hacia la amargura que puedas sentir por tu líder, hacia la amargura que puedas sentir por tu hermano, por un familiar, por tus padres, por tu esposo, por tu esposa. Él te va a limpiar.